Buen día para todos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro curso propedéutico o preuniversitario, el cual lleva por nombre Preparación para el ingreso a la universidad. Recuerde que estamos trabajando específicamente con el área de conocimiento de física. Este curso está siendo dirigido por mi persona, profesor Williams Pérez, magíster en enseñanza de la física. Los tópicos o el área en este caso a tratar es dinámica, con los siguientes tópicos: trabajo y potencia, energía cinética, teorema del trabajo y energía, energía potencial, conservación de la energía. Muy bien, damos inicio entonces con nuestra primera parte de este curso: trabajo y potencia. Se llama trabajo de una fuerza al producto del módulo de la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Fíjense entonces el ejemplo: tenemos una superficie a la cual se le está aplicando una fuerza a ese objeto y se genera una inclinación entre la componente X o el plano horizontal y la fuerza. Esa fuerza que actúa la vamos a multiplicar por ese desplazamiento y vamos a escribirlo de la siguiente manera: fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el joule. Un joule es equivalente a un newton por un metro o un newton metro. Es decir, que cada vez que damos por ahí un newton metro, entonces estamos hablando de una unidad de trabajo, y en este caso es el joule. Luego hablamos de potencia. Se llama potencia al cociente entre el trabajo y el tiempo empleado para realizarlo. Escrito matemáticamente, decimos entonces que la potencia va a ser igual al trabajo entre el tiempo. Si sustituimos trabajo por su ecuación fundamental, decimos también que la potencia puede ser fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre la unidad de tiempo. Es necesario recordar que la unidad de potencia en el sistema internacional es el vatio o watt, y lo podemos escribir un joule sobre segundo. Bien, damos inicio entonces a la resolución de problemas que les fueron suministrados por correo electrónico a cada uno de ustedes. Aquellas personas que estén interesadas en esta guía de ejercicio, los pueden ver al final en los comentarios, en la descripción del video, estarán para que así puedan tener también acceso a algunas otras personas. Entonces, comenzamos. El primer problema habla de lo siguiente: calcular el trabajo que realiza una fuerza de 20 newton al desplazar una caja de 5 metros por el piso, si la dirección de la fuerza forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Las opciones que tenemos son 20 joules, 30 joules, 40 joules, 50 joules u otro valor. Opción correcta, 50 joules. Entonces tenemos una descripción o un ejemplo similar que se muestra al momento de explicar la teoría, donde nos estamos dando cuenta que hay una fuerza de 20 newton con un ángulo de inclinación de 60 grados y se va a desplazar 5 metros. Entonces, lo que hacemos es una sustitución dentro de la ecuación principal, que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, y entonces tenemos aquí una sustitución. En la sustitución, al multiplicar los valores, tenemos que es 50 newton. Entonces, por tal motivo, la opción D es la correcta, 50 newton. Disculpen allí, newton por metro, tenemos un errorcito, newton por metro, dijimos inicialmente que esto era un joule. Entonces, newton metro es joule. Ya corregido esto, seguimos. Segundo problema. Un bloque de 2 kilogramos se desliza por un plano inclinado de 6 metros y el ángulo de inclinación con la horizontal igual a 30 grados.
el trabajo que realiza la fuerza peso es igual a, nos dan nuestros valores, 30 joules, 40 joules, 50 joules, 60 joules u otro valor. Opción correcta, otro valor. Veamos por qué es otro valor. Tenemos nuestro plano inclinado a 30 grados con un objeto allí. Primero que debemos hacer, realizar un diagrama de cuerpo libre o en este caso, un plano cartesiano. Un plano cartesiano para representar las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Luego de que tenemos el plano cartesiano, representamos la fuerza. Fuerza normal y la fuerza peso. La normal, recuérdese que siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Como perpendicular, que debe formar un ángulo de 90 grados con respecto a el plano con que se está trabajando. Y el peso, en este caso, tiene una descomposición vectorial en el eje X y en el eje Y. Recuerda también que el eje X, siempre cuando se inclina el plano, en este caso se realiza el plano cartesiano, siempre va a ser el que tiene movimiento. Se asocia entonces X con el que tenga movimiento y Y con el que no tiene movimiento. O en este caso, se le asocia a donde no hay algún movimiento o acción sobre lo que se está estudiando. Entonces, tenemos una descomposición en el eje X y una descomposición en el eje Y. Aplicamos segunda ley de Newton. Esta segunda ley, recuerden que es suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso me interesa solo lo que está trabajando en el eje X. Como está a favor del movimiento, entonces estamos diciendo que el peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué se toma en consideración única y exclusivamente el peso en X? A pesar de que aquí nos están pidiendo la fuerza peso. Recuerde que cuando hay una superficie inclinada, el que hace el mayor trabajo no es el peso como tal, sino la descomposición vectorial de E. En este caso, estamos descomponiéndolo en X. Bien, entonces, por tal motivo, debo hacer su descomposición vectorial en el eje X y no trabajar directamente con la fuerza peso como se hizo en un principio con el ejercicio anterior. Además, recordemos que el peso en X es peso por el coseno de 30. ¿Por qué ocurre ese peso por coseno de 30? Cuando venimos para acá, si nos damos cuenta, tenemos un triángulo rectángulo. Estoy trabajando con el eje X o el cateto adyacente. Entonces, como es cateto adyacente, trabajo con coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como lo voy a despejar, entonces nos queda el peso por el coseno de 30. De ahí sale eso, de identidad trigonométrica de coseno. Ese coseno lo vamos a sustituir aquí, en lo primero que estamos diciendo. Hacemos una sustitución. Fíjense entonces que eso que está ahí es esto mismo que está aquí. Bien, no estamos haciendo nada extraño, es simplemente una sustitución. ¿Por qué se hizo? Porque me están pidiendo que trabaje con el peso, pero como dije inicialmente, el peso no está haciendo todo su trabajo. Es decir, se está descomponiendo en dos. Por eso debe hacerse un despeje aquí. Y entonces vamos a obtener lo siguiente, que el peso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración entre el coseno del ángulo. Hecho ya esto, comenzamos con nuestra ecuación de trabajo. La ecuación de trabajo nos dice que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, vamos a sustituir esto que estaba aquí, lo vamos a colocar donde estaba la fuerza. Porque, ¿qué fuerza me están pidiendo? El peso. Entonces, lo que hice fue sustituir todo esto. Bien, parece que está aquí.
Cuando revisamos, tenemos coseno y coseno. Están multiplicando y dividiendo, entonces los puedo simplificar, teniendo como resultado masa por aceleración por el desplazamiento. Sustituimos los valores, 2 kilogramos por la aceleración por el desplazamiento, que fueron los 6 metros. 2 por 6, 12. 12 kilogramos metro por la aceleración. La aceleración no la podemos calcular, o no había una forma de calcularla en este ejercicio. Por tal motivo, entonces, lo que necesita, la opción correcta es otro valor. Continuamos. Este ejercicio tiene que ver con el anterior. Dice acerca de la situación planteada en el problema anterior, cuál es el trabajo que realiza el desplazamiento de 6 metros, la fuerza normal. Recuerde que la normal es la fuerza que ejerce el plano sobre el bloque. Están nuestras opciones: 5 joules, 6 joules, 7 joules, 8 joules, 0 joules. En este caso es 0 joules. Ya vamos a revisar el por qué es 0 joules. Tenemos la superficie que estábamos trabajando anteriormente. Realizamos una vez más nuestro plano cartesiano inclinado, pero en este caso tenemos la fuerza normal. Vamos a trabajar con la normal. Aquí tenemos fuerza por, aquí tenemos sumatoria de las fuerzas en el eje Y. ¿Por qué trabajamos con el eje Y? Pues porque únicamente quiero saber el comportamiento de la normal. Decimos entonces que la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. Normal va a ser igual al peso en Y. Pero fíjense lo siguiente. La fuerza normal no realiza ningún trabajo, ya que el movimiento se encuentra en el eje X, no en Y, tal como se describe en la figura. ¿Dónde se está moviendo este objeto? Este objeto se mueve, en este caso, hacia abajo. Y como se mueve hacia abajo, no se va moviendo de esta manera. Se va moviendo hacia abajo. Muy bien. Entonces, como se mueve hacia abajo, no hay movimiento en Y. ¿Qué nos dice la definición de trabajo? Trabajo es fuerza por desplazamiento. Como no hay desplazamiento, esto es 0. Y 0 por la fuerza va a ser 0. Recuerde que todo número multiplicado por 0 es 0. Por tal razón, la opción que estamos escogiendo es la opción E, 0 joules. Continuamos. Seguimos con la misma situación. Si el problema anterior, el coeficiente de roce es 0,4, el trabajo que realiza la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque en el deslizamiento de 6 metros es igual a, están nuestras opciones, menos 20 raíz de 3, menos 24 raíz de 3, menos 48 raíz de 3, menos 54 raíz de 3, y ninguna de las anteriores. En este caso nos vuelve a tocar ninguna de las anteriores. Veamos el por qué. Una vez más, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, representamos las fuerzas, pero fíjense que en este caso aparece la fuerza de roce. Bien, tenemos el peso en X aquí y la fuerza de roce. Entonces, vamos a realizar nuestro diagrama, ya se hizo, y vamos a descomponer por aquí. Suma de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan allí? El peso en X y actúa la fuerza de roce. Despejamos, peso en X está positivo, pasa al otro lado negativo, pero este menos que está aquí, aplica un artificio y cambia de signo todo lo que está del otro lado de la igualdad. Y entonces tenemos que la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la gravedad. Recuérdense que aquí lo trabajamos ya inicialmente. Esto es igual al peso. Bien, esto es igual al peso
Y como es la componente del eje X del peso, debo multiplicarlo por el coseno. Cuando revisamos eso por allí, vemos un factor común, que es la masa que está por aquí. Entonces, sustituyo los valores y digo que la fuerza de roce va a ser igual a esto. Ya al tener la fuerza de roce, podemos entonces aplicar lo que es el trabajo. Entonces, abajo dijimos que es fuerza por desplazamiento por el coseno. Sustituimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto que está aquí lo llevé para acá. ¿Por qué lo llevo para acá? Porque me está pidiendo la ecuación. Sustituimos esos valores, o en este caso resolvemos la operación. 6 que multiplica a la raíz de 3 por su coseno nos va a dar este 90 que está aquí, newton metro. Y una vez más esto por este 2, pero fíjense que nos queda por allí la aceleración. Por tal motivo, la aceleración no la podíamos calcular, o sí se puede calcular, pero cuando se hace el cálculo no obtengo el valor de los primeros. Además, tome en consideración, como se dijo en la primera parte del curso, esta opción no es recomendable pedagógicamente. Sin embargo, las universidades en sus pruebas internas casi siempre la colocan. Entonces, ya sabemos el por qué. Continuamos. Tenemos otro problema por aquí. Nos dice, si una persona se desplaza con velocidad constante, llevando su cabeza a un sombrero, el trabajo que hace esta persona sobre el sombrero en ese movimiento es, nos dan una ayuda, dibuje la fuerza que hace la persona sobre el sombrero, el desplazamiento y recuerde la definición de trabajo. Tenemos entonces las 4 opciones. Depende de la altura de la persona, depende de la distancia que recorra, depende de la masa del sombrero, es nulo o no se puede calcular. Opción correcta es nulo. ¿Por qué es nulo? Fíjense, me está hablando de velocidad constante. Aquí nos menciona velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Como la aceleración es 0, cuando vamos a aplicar segunda ley, masa por aceleración. Si es masa por aceleración, entonces esto va a ser 0. Y como esto es 0, como esta fuerza es 0, esto va a ser 0. Por tal motivo, el trabajo es 0. Entonces por aquí tenemos una observación. Como la aceleración es 0, entonces la fuerza es igual a 0. Por tal motivo, el trabajo va a ser 0 joules. Entonces la opción correcta para nosotros en este caso va a ser la opción D. El trabajo es nulo. Seguimos con nuestra serie de ejercicios. Dice, un atleta de 75 kilogramos que practica la disciplina de salto alto sobrepasa la barra de altura de 2 metros. ¿Qué trabajo realiza? Este es un ejercicio extraído de una prueba que se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Además nos dan como ayuda que el centro de gravedad del atleta está inicialmente a 1 metro del suelo. Nuestras opciones son 750 joules, 800 joules, 850 joules, 1400 joules y ninguna de las anteriores. Opción correcta, 750 joules. ¿Por qué 750 joules? Venimos para acá. Cuando utilizamos estas ecuaciones, fuerza por desplazamiento y masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, nos damos cuenta que no hay datos suficientes para poder trabajar. Sin embargo, cuando hablo de trabajo, estoy hablando de energía. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo hago eso, me doy cuenta que está saltando, está subiendo. Y cuando está subiendo, estoy hablando de energía potencial. Se pudiera estar trabajando con la ecuación de energía potencial. Vuelvo y repito.
este tema lo vamos a trabajar más a fondo en próximos ejercicios o en próximos tópicos de esta misma presentación. Entonces, puedo trabajar energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Cuánto es la masa? 75 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 10 metros sobre el segundo cuadrado por un metro. Pero si nos damos cuenta, esto que está aquí se parece mucho a esto que está aquí. Porque masa por gravedad es peso. Es peso. Bien. Y peso es una fuerza. Y entonces tendríamos que como peso es una fuerza, bien, entonces sería fuerza por desplazamiento. En este caso el desplazamiento sería la altura de 1 metro. ¿Por qué se dice que es 1 metro? Si aquí nos están dando 2 metros. Ah, porque me están diciendo que el centro de gravedad o el centro de masa de ese atleta está a 1 metro por encima del suelo. Ah, es decir, debo restarle esa diferencia para saber la altura, porque para poder saltar o practicar ese tipo de deporte es importante, es el centro de gravedad del atleta. Entonces, cuando yo resuelvo eso, 75 por 10 son 750 joules. Entonces, este sería nuestra respuesta correcta. Visto esto, entonces vamos a dar por terminada esta primera parte de los ejercicios y continuamos más adelante.